En la cena familiar que organicé en mi propia casa, pregunté casualmente cuándo se celebraría la boda de mi hermana. Mi tía metió la pata y dijo, ¿qué boda? La que te perdiste la semana pasada. Mi hermana resopló, tía, ¿por qué dices eso? Te dije específicamente que te callaras. Cuando la confronté sobre la boda secreta, dijo, es simple, no quería que estuvieras allí arruinando mi día perfecto. Mis padres la defendieron, no te lo tomes a pecho. Tuvimos que escuchar los deseos de tu hermana. Miré a mi alrededor y dije, no digan más. No lo olvidaré, y me aseguraré de que ustedes tampoco lo hagan. 4 semanas después, hice un movimiento que nunca esperaron. Nunca pensé que estaría escribiendo esta historia, pero aquí estamos. Me llamo Hali y tengo 28 años. Lo que sucedió en esa cena familiar hace 2 meses cambió todo entre mi familia y yo. Todavía estoy procesando todo, pero necesito sacar esto porque Internet es literalmente el único lugar donde siento que la gente podría entender por lo que pasé y por qué hice lo que hice. Déjenme empezar desde el principio. Mi hermana Tessa es 2 años menor que yo, y siempre hemos tenido lo que pensé que era una relación de hermanos normal. Claro, tuvimos nuestros momentos al crecer, pero genuinamente creía que éramos cercanas. Hablábamos regularmente, compartíamos secretos, y siempre estuve ahí para ella durante sus rupturas, problemas laborales y crisis de la vida. Cuando empezó a salir con Ethan hace 3 años, me alegré genuinamente por ella. Parecía un buen tipo, la trataba bien y parecía que estaban construyendo algo sólido juntos. Hace unos 8 meses, Tessa mencionó que Ethan le había propuesto matrimonio. Estaba encantada por ella. Inmediatamente empecé a hablar sobre la planificación de la boda, preguntando sobre fechas, lugares, compras de vestidos, todas las cosas que se supone que las hermanas hacen juntas. Pero cada vez que lo mencionaba, Tessa se ponía rara y cambiaba de tema. Decía cosas como, oh, todavía no hemos decidido nada, o nos estamos tomando nuestro tiempo con la planificación. Pensé que tal vez solo estaban siendo cautelosos o querían disfrutar del periodo de compromiso sin apresurarse a la tensión de la boda. A medida que pasaban los meses, seguí preguntando casualmente sobre los planes de la boda. Tessa siempre se desviaba, diciendo que todavía estaban resolviendo las cosas. Me ofrecía ayudar con la planificación, sugerí que podríamos mirar lugares juntos, incluso me ofrecía organizarle una despedida de soltera. Ella sonreía y decía, tal vez más tarde, o ya veremos. Empecé a pensar que tal vez estaban teniendo dudas sobre casarse, pero Tessa parecía feliz, así que no presioné demasiado. Ahora, déjenme contarles sobre la dinámica de nuestra familia. Nuestros padres, Gregory y Marcie, siempre han tenido una relación complicada con la equidad entre Tessa y yo. Al crecer, Tessa era definitivamente la favorita. Era la bebé, la niña fácil que nunca causó problemas, mientras que yo era más independiente y franca. Aprendí desde temprano que alzar la voz por mí misma a menudo me etiquetaba como la difícil, pero pensé que todos habíamos superado eso como adultos. Mi tía Brenda, la hermana de mi mamá, siempre ha sido la chismosa de la familia. Ella sabe todo sobre todos y tiene 0 filtro. También es del tipo que accidentalmente revela secretos porque asume que todos ya saben todo lo que ella sabe. Tengan esto en cuenta porque ella juega un papel crucial en lo que sucedió. Así que aquí es donde todo se torció. Hace unas 6 semanas, decidí organizar una cena familiar en mi casa. Recientemente me había mudado a un nuevo lugar y quería mostrarlo, además pensé que sería agradable tener a todos juntos. Invité a mis padres, a Tessa y Ethan, y a la tía Brenda. Todos dijeron que sí, y pasé todo el fin de semana preparando esta elaborada comida. La cena iba bien. Todos estaban elogiando la comida, admirando mi nuevo lugar, y todos nos estábamos poniendo al día. Tessa parecía un poco callada, pero pensé que solo estaba cansada del trabajo. Ethan era su habitual yo amigable, aunque noté que seguía mirando a Tessa nerviosamente cada vez que surgían temas de boda en la conversación general. Aproximadamente a la mitad de la cena, durante una pausa en la conversación, me dirigí a Tessa y pregunté casualmente, entonces, ¿tú y Ethan finalmente han fijado una fecha para la boda? Sé que se han estado tomando su tiempo con la planificación, pero me estoy emocionando por empezar a buscar vestidos de dama de honor. Era una pregunta tan inocente, el tipo de cosa que cualquier hermana preguntaría. La mesa quedó en completo silencio. El tenedor de Tessa se congeló a mitad de camino hacia su boca.
Ethan de repente se interesó mucho en su plato. Mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar, pero fue la tía Brenda quien rompió el silencio de la manera más devastadora posible. «¿Qué boda?», dijo, luciendo genuinamente confundida. «La que te perdiste la semana pasada». Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí que mi estómago se hundía y mi cara se calentaba. La cara de Tessa se puso pálida, luego roja brillante. Le lanzó una mirada a la tía Brenda que podría haber matado. «Tía Brenda, ¿por qué dirías eso?». Tessa resopló, su voz aguda con pánico. «Te dije específicamente que te callaras». La admisión quedó suspendida en el aire como una bomba que acababa de explotar. Tessa acababa de confirmarlo, había habido una boda la semana pasada, y yo no había sido invitada. Me senté allí por un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana se había casado en secreto, sin decírmelo, sin invitarme, después de meses de mentirme en la cara sobre la planificación de la boda. «Tessa», dije, mi voz sorprendentemente firme a pesar del caos en mi cabeza, «te casaste la semana pasada». Ella miró alrededor de la mesa desesperadamente, como si estuviera esperando que alguien la salvara de este momento, pero no había escapatoria ahora. «Sí», dijo finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. «¿Y no me invitaste?». «Hallie, ¿puedo explicar?». «¿Los invitaste a ellos?». Señalé a nuestros padres. Otra pausa. «Sí». «¿Y a la tía Brenda?». «Sí». Así que todos en esta mesa habían estado en la boda de mi hermana excepto yo. Todos lo sabían excepto yo. Todos me habían estado mintiendo durante meses. «¿Por qué?», pregunté. Era la única palabra que podía pronunciar. Tessa se enderezó, y la vi cambiar a modo defensivo. «Es simple», dijo, su voz volviéndose más fuerte y más desafiante. «No quería que estuvieras allí arruinando mi día perfecto». Las palabras me golpearon como una bofetada. «¿Arruinando tu día perfecto?». «¿Cómo arruinaría tu día perfecto?». «Siempre haces que todo se trate de ti, Hallie. Te habrías hecho cargo de la planificación, hecho sugerencias que no quería, probablemente causado drama. Quería un día que fuera solo sobre Ethan y yo, sin que intentaras robar el protagonismo». Estaba atónita. «¿Robar el protagonismo?». «Tessa, soy tu hermana. No he hecho más que apoyar tu relación. Me ofrecía ayudar con la planificación porque quería participar en tu vida, no porque quisiera hacerme cargo. Pero eso es lo que siempre haces, aunque te insertas en todo. Eres mayor, crees que lo sabes todo, siempre tienes opiniones sobre todo lo que hago. Solo quería que mi boda fuera perfecta y pacífica». Miré alrededor de la mesa, esperando que alguien me defendiera, que le dijera a Tessa que estaba siendo irrazonable. En cambio, mis padres saltaron en su defensa. «No te lo tomes a pecho, Hallie», dijo mi mamá. «Tuvimos que escuchar los deseos de tu hermana. Era su día». «¿Su día?», repetí. «Mamá, me mintió durante meses. Tuvo una boda secreta y me excluyó de la familia». «¿Cómo está bien eso?». «Tenía el derecho de invitar a quien quisiera», intervino mi papá. «Tal vez si no fueras siempre tan intensa con las cosas, se habría sentido cómoda incluyéndote». «¿Intensa?». Ahí estaba esa palabra otra vez. Al crecer, cada vez que tenía una opinión, me defendía o mostraba algún tipo de emoción fuerte, era intensa. Era su manera de desestimarme, haciéndome sentir que mis sentimientos eran demasiado dramáticos, demasiado inconvenientes para todos los demás. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que eran mi familia. Tessa sentada allí luciendo desafiante, como si no hubiera hecho nada malo. Mis padres asintiendo, apoyando su decisión de excluirme de uno de los días más importantes de su vida. La tía Brenda luciendo incómoda pero sin decir nada para defenderme. «Así que déjenme entender esto bien», dije, mi voz volviéndose más tranquila a medida que mi resolución se fortalecía. «Todos ustedes decidieron que yo era una persona tan terrible que no se podía confiar en que asistiera a la boda de mi propia hermana. Todos ustedes participaron en mentirme durante meses. Todos ustedes se sentaron ahí y me vieron preguntar sobre los planes de la boda sabiendo que la boda ya había sucedido y no dijeron nada». «Hallie, estás siendo dramática», dijo Tessa. «No es para tanto».
¿No es para tanto? Me levanté de la mesa. Me excluiste de tu boda y luego mentiste al respecto. Todos aquí fueron cómplices de esa mentira, ¿y crees que no es para tanto? Estás probando mi punto ahora mismo. Este es exactamente el tipo de drama que no quería en mi boda, dijo Tessa. Los miré a cada uno de ellos una vez más, que estas personas que me acababan de mostrar exactamente dónde estaba en sus prioridades, estas personas que pensaban tan poco de mí que podían planificar y ejecutar un evento familiar importante mientras me excluían deliberadamente. No digan más, dije finalmente. No lo olvidaré, y me aseguraré de que ustedes tampoco lo hagan. Con eso, salí de mi propio comedor, tomé mis llaves y salí de mi propia casa. Necesitaba aire, espacio, tiempo para pensar. Conduje durante horas, procesando lo que acababa de suceder. La traición fue tan profunda. No era solo que Tessa se había casado sin mí, eran los meses de mentiras, la forma en que todos me habían visto preguntar sobre los planes de la boda sabiendo la verdad, la forma en que todos habían decidido que yo era un problema tan grande que necesitaba ser excluida de los eventos familiares, la forma en que descartaron mis sentimientos heridos como dramáticos e intensos. Fui a la casa de mi mejor amiga Brianne y le conté todo. Estaba horrorizada. Hallie, ese no es un comportamiento familiar normal, dijo. Incluso si Tessa tenía preocupaciones sobre la boda, lo normal sería hablar contigo al respecto, no tener una boda secreta. Y que tus padres apoyen eso es realmente desastroso. Brianne me ayudó a ver lo que ya sabía, pero tenía miedo de admitir. No se trataba de que yo fuera intensa o dramática. Se trataba de una dinámica familiar donde consistentemente se me trataba como el problema, donde mis sentimientos eran consistentemente descartados, y donde se esperaba que simplemente aceptara cualquier trato que me dieran. Durante los siguientes días, seguí esperando que alguien se acercara, una disculpa, una explicación, algo, pero no llegó nada. Silencio de radio. Era como si esperaran que simplemente lo superara y pretendiera que nada había sucedido. Fue entonces cuando empecé a planificar mi respuesta. Quiero ser clara sobre algo. No suelo ser una persona vengativa. No me gusta el drama, no me gusta el conflicto, y generalmente trato de manejar los problemas con comunicación directa. Pero a veces, cuando la gente te muestra quiénes son, tienes que creerles. Y a veces, cuando la gente te trata mal, la única manera de llamar su atención es mostrarles las consecuencias. Pasé las siguientes 2 semanas planificando mi respuesta. Consideré muchos enfoques diferentes. Pensé en escribir una larga carta explicando lo herida que estaba. Pensé en simplemente cortar el contacto y seguir adelante con mi vida. Pensé en confrontarlos a cada uno individualmente. Pero entonces me di cuenta de algo. Todos habían participado en esto juntos. Todos habían tomado una decisión grupal para excluirme y mentirme. Todos me vieron herirme y descartaron mis sentimientos. Así que mi respuesta necesitaba abordar la dinámica del grupo. Además, sabía que cualquier cosa que dijera simplemente sería descartada como yo siendo dramática de nuevo. Ya me habían demostrado que mis palabras no les importaban, así que decidí que mis acciones tendrían que hablar más fuerte. Ahora, debo mencionar que la tía Brenda siempre ha sido activa en Facebook y sigue a la mayoría de nuestra familia extensa. También es amiga de muchos de nuestros amigos de la familia de la iglesia en el vecindario. Esto resultó ser importante porque cuando publiqué sobre lo que sucedió, la información se extendió a través de nuestra red familiar bastante rápido. Esto es lo que hice. Comencé con las redes sociales. Creé una publicación que decía: hace 2 semanas me enteré de que mi hermana tuvo una boda secreta a la que no fui invitada. Cuando me enteré, me dijeron que era porque arruinaría su día perfecto al estar allí. También me dijeron que estaba siendo dramática por estar herida por ser excluida y engañada. Comparto esto porque quiero que la gente sepa por qué no asistiré más a eventos familiares. A veces tienes que aceptar cuando la gente te muestra quiénes son. Etiqueté a todos los que habían estado en esa cena. No entré en detalles excesivos, no insulté, no exageré. Simplemente declaré los hechos y expliqué mi decisión en el futuro. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Amigos, miembros de la familia extensa, compañeros de trabajo, personas con las que no había hablado en años, todos se estaban acercando con apoyo y conmoción. Muchas personas compartieron sus propias historias de exclusión y traición familiar.
Algunos miembros de la familia extensa se acercaron para decir que se habían estado preguntando por qué no habían oído hablar de la boda de Tessa y habían asumido que todavía estaba en las etapas de planificación. Pero esto es lo que realmente tuvo un impacto. Mi primo Dylan, el hijo de la tía Brenda, comentó públicamente en la publicación, espera, ¿qué? ¿Tessa se casó y no invitó a Hallie? Eso es desastroso. Hallie siempre ha estado ahí para todos en esta familia. Entonces otros miembros de la familia comenzaron a comentar. La otra hermana de mi mamá, la tía Janet, escribió, no puedo creer que esto haya sucedido, Hallie. Lo siento mucho. Esto no está bien. Mi abuela, la mamá de mi papá, me llamó directamente. Hallie cariño, acabo de ver tu publicación. No tenía ni idea de nada de esto. ¿Tu hermana se casó y no te invitó? Así no es como criamos a nuestra familia. La publicación en las redes sociales había hecho algo que no podría haber predicho. Había informado a los miembros de la familia extensa que habían sido mantenidos fuera del circuito, y había obligado a mi familia inmediata a confrontar el hecho de que su comportamiento se veía realmente mal para los observadores externos. Pero no había terminado. La segunda parte de mi plan involucraba el chat grupal familiar. Teníamos un hilo de texto familiar que me incluía a mí, a Tessa, a Ethan y a nuestros padres. Al día siguiente de mi publicación en las redes sociales, Tessa envió un mensaje, Hallie, necesitas borrar esa publicación. ¿Estás avergonzando a la familia? Respondí, ¿estoy avergonzando a la familia? Declaré hechos sobre lo que sucedió. Si estás avergonzada, tal vez deberías pensar por qué. Entonces mi mamá intervino, Hallie, esto se está saliendo de control. Necesitamos hablar de esto en privado, no en las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de hablar de esto en privado, respondí. En cambio, todos ustedes eligieron mentirme durante meses. Hicieron esto público cuando involucraron a la familia extensa en su secreto mientras me excluían. Mi papá lo intentó a continuación, estás siendo mezquina, Hallie. La familia debe permanecer unida. La familia debe permanecer unida, estuve de acuerdo. Esa es exactamente la razón por la que estoy tan herida de que todos ustedes hayan decidido excluirme y luego mentir al respecto. La conversación dio vueltas en círculos, con ellos tratando de minimizar lo que habían hecho y yo negándome a ceder. Finalmente, Tessa envió un mensaje que reveló todo. Bien, ¿quieres la verdad? Eres agotadora, Hallie. Siempre te estás insertando en todo, siempre tienes opiniones, siempre haces que las cosas se traten de ti. Queríamos un día sin lidiar con tu personalidad. Ahí estaba la verdadera verdad. No que hubiera causado problemas específicos, sino que mi personalidad básica era tan objetable para ellos que no podían soportar tenerme cerca por un día. Guardé el hilo de la conversación y tomé capturas de pantalla del mensaje de Tessa específicamente. Luego lo publiqué como una continuación de mi publicación original en las redes sociales con una leyenda, para cualquiera que se pregunte si tal vez estaba reaccionando exageradamente, esto es lo que mi hermana realmente piensa de mí. A veces la gente te dice exactamente quiénes son. La respuesta a esa segunda publicación fue aún más fuerte. La gente estaba consternada por el mensaje de Tessa. Varios miembros de la familia se acercaron para decir que estaban reconsiderando sus relaciones con mi familia inmediata. Pero la verdadera consecuencia llegó unos días después. Mi primo Dylan se iba a casar en 3 meses. Ya había enviado las invitaciones a la familia, incluyendo a mis padres y a Tessa. Pero después de ver lo que había sucedido con la boda de Tessa, Dylan y su prometida, Samantha, tomaron una decisión. Dylan llamó a mis padres y les dijo que ya no estaban invitados a su boda. Dijo que no podía invitar de buena conciencia a personas que pensaban que era aceptable excluir a miembros de la familia de las bodas sin causa. Dijo que si pensaban que mi personalidad era tan problemática que no podía estar en la boda de Tessa, entonces tenía preocupaciones sobre qué tipo de energía traerían a su boda. También llamó a Tessa y la desinvitó, diciendo que no podía confiar en alguien que mentiría a los miembros de la familia durante meses y luego los insultaría públicamente. Ethan mantuvo su invitación porque Dylan dijo que aunque Ethan había sido parte de la situación, Dylan entendía que había sido puesto en una posición difícil como el novio y que varios miembros de la familia habían mencionado que Ethan parecía incómodo con todo el asunto. Mis padres estaban furiosos. Me llamaron exigiendo que arreglara esto y les dijera a Dylan la verdad sobre lo que sucedió.
Les dije que había dicho la verdad sobre lo que sucedió y que Dylan estaba tomando sus propias decisiones basadas en esa verdad. Tessa me llamó llorando, diciendo que estaba arruinando sus relaciones con la familia extensa. Le dije que había arruinado sus propias relaciones al elegir excluir y mentir a los miembros de la familia. Las publicaciones en las redes sociales también habían llegado a algunos de los amigos de Tessa, y aparentemente varios de ellos se habían acercado para preguntar por qué no estaba en la boda. Tessa estaba teniendo que explicar a la gente que deliberadamente excluyó a su hermana, y no estaba saliendo bien. Pero espera, hay más. La tercera parte de mi respuesta fue la más satisfactoria. Decidí planificar mi propia celebración. Organicé lo que llamé una cena de agradecimiento familiar e invité a todos los que se habían acercado para apoyarme después de las publicaciones en las redes sociales. Esto incluía a miembros de la familia extensa, amigos cercanos e incluso a algunos compañeros de trabajo que se habían convertido en familia para mí. Invité explícitamente a todos los que me habían demostrado que me valoraban y me querían en sus vidas. Envié hermosas invitaciones explicando que quería celebrar a las personas que me habían demostrado amor y apoyo durante un momento difícil. Planifiqué un menú elaborado, decoré mi casa hermosamente e hice claro que este iba a ser un evento especial y memorable. ¿El truco? Lo programé para el mismo fin de semana que una barbacoa familiar que mis padres habían planeado y a la que se suponía que Tessa y Ethan asistirían. Varios miembros de la familia extensa que habían sido invitados a ambos eventos eligieron venir al mío en su lugar. La cena fue increíble. Vinieron unas 20 personas y lo pasamos de maravilla. La gente dio discursos sobre la amistad y la familia elegida. Mi abuela vino y dio un brindis sobre lo orgullosa que estaba de mí por defenderme. La tía Janet trajo un álbum de fotos familiares y señaló rotundamente cómo estaba en casi todos los eventos familiares durante los últimos 10 años, ayudando, participando y apoyando a todos. La gente publicó fotos de la cena en las redes sociales, hablando de lo maravilloso que lo habían pasado y lo agradecidos que estaban de ser celebrados. El contraste con la barbacoa de mi familia, que aparentemente tuvo a unas 6 personas, fue marcado. Pero aquí está la cosa que realmente dio en el clavo. Varias personas en mi cena habían planeado asistir a ambos eventos. Cuando tuvieron que elegir, eligieron venir a mi evento en lugar de a la barbacoa familiar. Eso envió un mensaje claro sobre cómo la familia extensa veía lo que había sucedido. Las consecuencias de todo esto han sido significativas y continuaron desarrollándose de maneras que nunca podría haber anticipado. Mi relación con mi familia inmediata está esencialmente terminada, al menos por ahora. Mis padres están furiosos conmigo por poner a la familia en contra de ellos. Tessa está enojada porque sus acciones han tenido consecuencias sociales que no esperaba. Todos sostienen que estoy siendo demasiado dramática y que debería superarlo. Pero las consecuencias siguieron extendiéndose de maneras inesperadas. Aproximadamente una semana después de mi cena de agradecimiento familiar, recibí una llamada de la mejor amiga de mi mamá, Joyce, quien había sido como una segunda madre para mí al crecer. Ella había visto mi publicación en las redes sociales a través de amigos mutuos y estaba llamando para ver cómo estaba. Hallie, cariño, no tenía ni idea de lo que sucedió, dijo. Tu madre mencionó que Tessa se casó, pero lo hizo sonar como si fuera solo una ceremonia pequeña e íntima. Nunca dijo que no fuiste invitada. Le expliqué toda la situación a Joyce, incluyendo cómo mis padres habían defendido la decisión de Tessa. Joyce se quedó callada por un largo momento antes de volver a hablar. Hallie, necesito decirte algo. Tu madre me llamó la semana después de la boda de Tessa. Ella se quejaba de lo estresante que había sido la planificación de la boda, de lo particular que estaba siendo Tessa con todo. Mencionó que Tessa había insistido en mantener la lista de invitados muy pequeña y que eso había causado algunas complicaciones familiares. Supongo que quería decir que no podían invitar a toda la familia extensa que querían. Nunca mencionó que yo no estaba invitada, no directamente. Pero ahora que lo pienso, seguía diciendo cosas como, Tessa solo quería que todo fuera perfecto, y algunas personas simplemente no entienden lo importante que es la visión de una novia. Pensé que estaba hablando de quizás no poder pagar una boda más grande o algo así. Nunca imaginé que estaba hablando de excluirte a ti. Esta conversación reveló algo importante, mis padres también habían estado gestionando la narrativa con sus amigos. Habían estado presentando la decisión de Tessa de excluirme como una planificación razonable de la boda, en lugar de lo que realmente era, una exclusión deliberada de un miembro de la familia.
Joyce no fue la única amiga de la familia que se puso en contacto. En los días siguientes, supe de varias personas que me conocían desde que era niña. Todos tenían historias similares. Mis padres habían mencionado la boda de Tessa, pero habían sido vagos sobre los detalles, nunca afirmando directamente que yo no había sido invitada, pero tampoco mencionándome nunca en el contexto de la boda. La señora Fletcher, que vivía al lado de mis padres y nos había visto crecer a Tessa y a mí, se disgustó particularmente cuando se enteró de la verdad a través de Joyce. Le pregunté a tu madre si estabas emocionada de ser dama de honor, me dijo cuando me llamó. Ella solo dijo que Tessa tenía ideas muy específicas sobre su cortejo nupcial. Pensé que tal vez no eras dama de honor, pero que aún así asistirías. Nunca pensé que no estabas invitada en absoluto. Estas conversaciones me ayudaron a entender que mis padres habían estado gestionando activamente cómo se veía la exclusión de la boda ante su círculo social. Sabían que se veía mal, así que habían sido cuidadosos sobre cómo hablaban de ello. No se trataba solo de apoyar los deseos de Tessa. Estaban avergonzados por lo que habían hecho y estaban tratando de controlar la narrativa. Mientras tanto, la situación con la boda de Dylan seguía creando drama. Aproximadamente una semana después de que Dylan desinvitara a mis padres y a Tessa, mi madre me llamó llorando. Hallie, tienes que arreglar esto, dijo. Dylan no contesta nuestras llamadas. Hemos estado esperando su boda durante meses. Ya compramos la ropa, reservamos el hotel. Todo esto es por tus publicaciones en las redes sociales. Mamá, esto es porque apoyaste a Tessa al excluirme de su boda y luego desestimaste mis sentimientos al respecto. Dylan tomó su propia decisión basándose en eso. Pero también somos su familia. No puede simplemente excluirnos por un desacuerdo. La ironía era increíble. Estaban devastados por ser excluidos de una boda familiar, pero no podían ver cómo su apoyo a mi exclusión había llevado a esta consecuencia. Ahora sabes lo que se siente, dije en voz baja. Esto es completamente diferente, Hallie. No le hicimos nada a Dylan. Tampoco me hiciste nada a mí, pero eso no te impidió apoyar mi exclusión. Esa fue la decisión de Tessa. Era su boda. Y esta es la decisión de Dylan. Es su boda. La conversación dio vueltas en círculos, con mi madre incapaz de ver el paralelismo entre lo que me habían hecho a mí y lo que les estaba pasando ahora a ellos. Pero la situación se complicó aún más cuando la tía Brenda se involucró. Me llamó aproximadamente una semana después, con un tono estresado. Hallie, necesito disculparme, dijo. Yo soy la que soltó la lengua sobre la boda de Tessa, y me he estado sintiendo terrible por ello. Tía Brenda, no necesitas disculparte. Me alegro de haberme enterado. Pero le prometí a Tessa que no diría nada. Simplemente lo olvidé por un momento y se me escapó. Nunca quise causar todo este drama. Tú no causaste el drama, Tessa causó el drama cuando decidió tener una boda secreta. Tú solo lo revelaste. Lo sé, pero Hallie, necesito decirte algo más. Después de tus publicaciones en las redes sociales, Marca me llamó. Está furiosa conmigo por arruinarlo todo. Dijo que si no hubiera abierto mi bocota, nada de esto habría pasado. Así que ahora mis padres estaban culpando a la tía Brenda por las consecuencias, en lugar de asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Estaban más molestos con Brenda por revelar accidentalmente la verdad que consigo mismos por participar en la mentira. También dijo algunas cosas sobre ti que no me gustaron, continuó Brenda. Dijo que siempre fuiste dramática y que Tessa tenía razón al no quererte en la boda porque la habrías convertido en algo sobre ti. Le dije que nunca te he visto hacer que nada se trate de ti y que siempre has sido nada más que solidaria con todos en esta familia. ¿Qué dijo a eso? Dijo que no te veo tanto como ellos, así que no sé cómo eres realmente. Hallie, te conozco desde que naciste. Nunca te he visto ser nada más que amable y solidaria. Lo que dicen de ti no coincide con la persona que conozco. Esta conversación con la tía Brenda fue tanto validante como desgarradora. Confirmó que mis padres estaban tratando activamente de gestionar cómo se veía la situación ante la familia extensa, y estaban dispuestos a sacrificarme para hacerlo. Me estaban pintando como el problema para justificar sus elecciones, incluso ante personas que me conocían de toda la vida. La situación alcanzó un nuevo nivel de absurdo cuando Tessa me llamó aproximadamente una semana después de la cena de agradecimiento familiar.
Estaba llorando y enojada al mismo tiempo. Hallie, tienes que llamar a Dylan y decirle que te inventaste todo, dijo. ¿Tengo que hacer qué ahora? Dile que las publicaciones en las redes sociales fueron exageradas. Dile que solo estabas molesta y dijiste cosas que no eran ciertas. Dile que realmente no te excluimos, que solo fue un malentendido. Tessa, tengo capturas de pantalla de tus mensajes de texto llamándome agotadora y diciendo que mi personalidad era objetable. ¿Cómo fue exactamente eso un malentendido? Esos mensajes fueron sacados de contexto. Estabas siendo dramática y yo estaba frustrada. El contexto era que me dolía que me excluyeran de tu boda, y tú me decías que era porque no querías que estuviera allí. Pero lo estás haciendo sonar peor de lo que fue. Lo estoy haciendo sonar exactamente como fue. Me excluiste de tu boda, me mentiste al respecto durante meses y luego me insultaste cuando me enteré. Hallie, por favor. La boda de Dylan es muy importante para mí. Samantha y yo nos habíamos estado acercando, y esperaba ser parte de su celebración. Esta fue la primera vez que escuché que Tessa esperaba acercarse a Samantha y Dylan. Añadió otra capa a por qué estaba tan molesta por ser desinvitada. Tessa, no voy a mentirle a la gente sobre lo que pasó. Si quieres reparar tu relación con Dylan y Samantha, debes disculparte con ellos por tus acciones, no pedirme que te encubra. ¿Mis acciones? Hallie, tú eres la que puso nuestros asuntos en las redes sociales. Compartí la verdad sobre lo que me pasó. Tú tomaste las decisiones que llevaron a esa verdad. Estás arruinando mi vida. No estoy arruinando tu vida. Simplemente ya no te estoy protegiendo de las consecuencias de tus elecciones. Me colgó después de eso, pero la conversación reveló algo importante. Tessa esperaba que, incluso después de tratarme mal, todavía la protegiera de las consecuencias de sus acciones. Esperaba que mintiera a la gente para que ella se viera mejor, que priorizara su comodidad sobre mi propia integridad. El hecho de que ya no estuviera haciendo eso aparentemente era más impactante para ella que su propio comportamiento. Al mismo tiempo, me enteré de algo más que añadió contexto a toda la situación. Mi amiga Brianne, que me había apoyado durante toda esta terrible experiencia, se encontró con Ethan en el supermercado. Se habían conocido un par de veces a través de Tessa y de mí, así que se conocían casualmente. Brianne me dijo más tarde que Ethan parecía realmente incómodo cuando mencionó la situación de la boda. Siguió diciendo que lamentaba cómo había salido todo. Dijo que parecía genuinamente molesto por ello, como si hubiera sido atrapado en medio de algo en lo que no quería participar. ¿Dijo algo específico? Dijo que trató de convencer a Tessa de que te invitara, pero ella estaba decidida a no quererte allí. Dijo que se sentía mal por ello, especialmente por la parte de la mentira, pero no quería empezar su matrimonio oponiéndose a los deseos de Tessa. Esto confirmó lo que sospechaba. Ethan no había estado completamente de acuerdo con el plan de excluirme. Lo había seguido porque estaba tratando de mantener la paz con su nueva esposa, pero se sentía incómodo al respecto. Brianne también mencionó que Ethan había dicho algo sobre que Tessa estaba realmente estresada por la dinámica familiar y que quería que la boda fuera libre de dramas. Esto sugirió que la decisión de Tessa de excluirme podría haberse basado en algunos temores o preocupaciones específicos que nunca había discutido conmigo. Pero incluso si Tessa tenía preocupaciones legítimas sobre incluirme, la forma en que lo había manejado seguía siendo incorrecta. En lugar de hablar conmigo sobre sus preocupaciones, había tomado decisiones unilaterales basadas en suposiciones sobre cómo me comportaría. En lugar de darme la oportunidad de abordar cualquier preocupación, decidió que yo era un problema tal que necesitaba ser completamente excluida. Cuanto más aprendía sobre la situación, más me daba cuenta de que se trataba tanto de control como de cualquier otra cosa. Tessa había querido tener el control total sobre el día de su boda, y mi presencia representaba una variable que no podía controlar. En lugar de encontrar formas de incluirme mientras abordaba sus preocupaciones, había elegido la opción nuclear de la exclusión. Las secuelas de mi respuesta también habían revelado cuán invertidos estaban mis padres en mantener una cierta imagen familiar. No solo estaban apoyando el derecho de Tessa a excluirme. Estaban trabajando activamente para controlar la narrativa sobre esa exclusión. Estaban más preocupados por cómo se veía la situación ante los demás que por cómo sus elecciones me habían afectado a mí. Este patrón de priorizar la imagen sobre las relaciones, de gestionar las narrativas en lugar de abordar los problemas, me ayudó a entender que los problemas en mi familia eran mucho más profundos que este único incidente.
La boda secreta era un síntoma de disfunción que se había estado construyendo durante años. Mientras procesaba todo esto, me di cuenta de que mi respuesta había logrado algo que no esperaba, había obligado a todos a ser honestos sobre sus sentimientos y prioridades. Las publicaciones en las redes sociales habían hecho imposible que la gente mantuviera fachadas educadas. Las consecuencias habían revelado quién estaba dispuesto a defender lo que creía. Lo más importante, me había mostrado quién era mi verdadera familia, no las personas que compartían mi ADN, sino las personas que realmente se preocupaban por mi bienestar, que valoraban mi presencia en sus vidas, que estaban dispuestas a apoyarme cuando lo necesitaba. Pero esto es lo que no entienden, esto nunca se trató solo de la boda. La boda fue un síntoma de un problema mucho más profundo. Durante años, había estado aceptando una dinámica familiar donde mis sentimientos no importaban, donde constantemente me caracterizaban como demasiado o demasiado intensa, donde se esperaba que simplemente aceptara cualquier trato que me dieran y estuviera agradecida por ello. La boda secreta fue la culminación de esa dinámica. Fue ellos decidiendo que yo era un problema tal que necesitaba ser completamente excluida de los principales eventos familiares. Fue ellos decidiendo que mentirme era preferible a tener una conversación honesta sobre sus preocupaciones. Fue ellos decidiendo que mis sentimientos sobre ser excluida eran menos importantes que su comodidad al no tener que lidiar conmigo. Cuando me enteré, tenía una opción, podía aceptar su caracterización de mí como el problema y seguir silenciosamente con la exclusión y la mentira, o podía defenderme y mostrarles que las acciones tienen consecuencias. Elegí defenderme. Las publicaciones en las redes sociales los obligaron a confrontar cómo se veía su comportamiento ante los observadores externos. Los mensajes del grupo familiar revelaron sus verdaderos sentimientos y me dieron documentación de su actitud hacia mí. La familia extendida eligiendo mi evento sobre el suyo les mostró que otras personas no estaban de acuerdo con su evaluación de mí. ¿Arruiné el matrimonio de Tessa? No. El matrimonio de Tessa está bien. Ethan es un buen tipo que fue puesto en una posición incómoda, y no lo culpo por seguir lo que su nueva esposa quería. Pero Tessa sí tuvo que enfrentar algunas consecuencias sociales por sus elecciones, y no le gustó eso. ¿Dañé mi relación con mis padres? La relación ya estaba dañada. Me habían demostrado que estaban dispuestos a apoyar a Tessa excluyéndome de los principales eventos familiares y mintiéndome al respecto. Me habían demostrado que veían mis sentimientos como menos importantes que la comodidad de Tessa. Simplemente dejé de fingir que esa relación era saludable. ¿Causé drama familiar? Respondí al drama familiar que ya existía. Ellos crearon el drama cuando decidieron tener una boda secreta y me mintieron al respecto. Simplemente me negué a fingir que estaba bien. Algunas personas podrían decir que fui demasiado lejos con las publicaciones en las redes sociales y el evento de la competencia, pero aquí está la cosa, intenté manejar esto en privado primero. Intenté hablar con ellos directamente sobre lo herida que estaba. Su respuesta fue desestimar mis sentimientos y decirme que estaba siendo dramática. Dejaron claro que mis palabras no les importaban, así que se los mostré a través de acciones. Les mostré que excluirme de los eventos familiares significaría que también serían excluidos de los eventos que yo organizara. Les mostré que mentirme resultaría en que la verdad se compartiera más ampliamente. Les mostré que desestimar mis sentimientos resultaría en que otras personas me apoyaran en su lugar. Las consecuencias que están enfrentando ahora son el resultado natural de sus elecciones. Cuando excluyes a miembros de la familia sin causa, es posible que otros miembros de la familia no quieran incluirte en sus eventos. Cuando le mientes a la gente, es posible que esas personas ya no confíen en ti. Cuando insultas públicamente a alguien, esa persona podría compartir lo que dijiste. No me arrepiento de haberme defendido. No me arrepiento de haberles mostrado que su comportamiento tiene consecuencias. No me arrepiento de rodearme de personas que realmente me valoran en lugar de tratar constantemente de ganar la aprobación de personas que han dejado claro que no valgo su tiempo. Lo más revelador de toda esta situación es su respuesta a las consecuencias. En lugar de disculparse o tratar de arreglar las cosas, han redoblado la culpa sobre mí. En lugar de reconocer que excluirme fue hiriente, están enojados porque le conté a la gente al respecto. En lugar de reconocer que sus palabras fueron crueles, están molestos porque compartí esas palabras públicamente. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre si esta era una relación que valía la pena preservar.
Han pasado 2 meses desde aquella cena, y honestamente puedo decir que soy más feliz sin el estrés constante de tratar de mantener relaciones con personas que fundamentalmente no me respetan. Los miembros de la familia extensa que se pusieron en contacto se han acercado más a mí que nunca. He fortalecido amistades con personas que realmente me valoran. He aprendido a establecer límites y a tenerme a ellos. Tessa y Ethan están bien, por cierto. Todavía están casados, todavía felices, y francamente, probablemente estén mejor sin tener que lidiar con lo que perciben como mi personalidad intensa. Mis padres todavía están apoyando a Tessa y todavía están convencidos de que yo soy el problema. Nada ha cambiado realmente sobre sus actitudes, lo que confirma que tomé la decisión correcta al distanciarme. Lo único de lo que me arrepiento es de que me haya tomado tanto tiempo defenderme. Pasé años aceptando una dinámica familiar que no era saludable, tratando de ganarme la aprobación de personas que ya habían decidido que era demasiados problemas para que valiera la pena incluirme. Desearía haber reconocido antes que su trato hacia mí decía más sobre ellos que sobre mí. Para cualquiera que lea esto que haya lidiado con dinámicas familiares similares, no tiene que aceptar ser tratado mal solo porque está relacionado con alguien. No tiene que seguir tratando de demostrar su valía a personas que ya han decidido que no vale su tiempo. No le debe a nadie oportunidades ilimitadas para lastimarlo. A veces, lo más amoroso que puede hacer por sí mismo es alejarse de las personas que constantemente le muestran que no lo valoran. A veces, la respuesta más saludable a ser excluido es construir su propia comunidad con personas que realmente lo quieran cerca. Y a veces, cuando las personas le muestran quiénes son, lo mejor que puede hacer es creerles y responder en consecuencia. Mi hermana no me quería en su boda porque pensaba que arruinaría su día perfecto. Cumplió su deseo, pero también obtuvo las consecuencias de esa elección, lo que incluyó tener que explicar a familiares y amigos por qué había excluido a su hermana, perder invitaciones a otros eventos familiares y lidiar con las consecuencias sociales de sus propias palabras y acciones. No arruiné su día perfecto, pero tampoco acepté ser tratada mal en silencio, y no me arrepiento de eso. La jugada que nunca esperaron no fue venganza, fue respeto propio. Fui yo finalmente tratándome con la misma consideración que siempre les había dado a ellos. Fui yo finalmente exigiéndoles que me trataran con decencia básica o perderían el acceso a mí por completo. Eligieron perder el acceso a mí por completo, y honestamente, esa es su pérdida, no la mía.